para todos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, bien, gracias a Dios. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, qué gusto saludarlos nuevamente en esta tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a iniciar. Bueno, les voy a compartir el enlace para que, por favor, listo. Este enlace para que por favor nos registremos y podamos evidenciar nuestra asistencia. Bueno, muchas gracias. Allí lo envío para que todos podamos hacerlo. Bueno, vamos a iniciar. Primero que todo, quisiera preguntarles si alguno de ustedes tiene para este CIPAS, para este encuentro, alguna pregunta que les haya surgido durante estos días con respecto a las dos actividades que tenemos tanto de evaluación como de legislación. Si hay alguna pregunta, si hay algo por resolver para que de una vez lo veamos. No hay ninguna pregunta. Bueno, entonces de lo contrario, vamos a iniciar. Voy a hacer algunas aclaraciones esta vez sobre lo que les comentaba con respecto al curso de evaluación concerniente pues a nuestra práctica pedagógica. ¿Listo? Entonces vamos a verlo en esta tarde para que todos veamos cómo es que va a ser el trabajo en este periodo. Entonces me permito con ustedes presentar pantalla. Bueno, entonces, vamos a iniciar explicando, socializando con ustedes cómo va a ser el trabajo de la práctica pedagógica desde un plan de trabajo que todos vamos a tener. ¿Listo? Entonces, este va a ser el primer formato que nosotros tenemos, el anexo 1, correspondiente al plan de trabajo de práctica pedagógica y educativa. ¿Listo? Entonces, durante este primer momento, nosotros vamos a trabajar este curso por fases, ¿sí? La fase 1, la fase 2, la fase 3. En la fase 1 nosotros ya asistimos pues a la primera tutoría que tuvimos y también ya entregamos el primer trabajo, ¿sí? Entonces, allí ya se terminaría la fase 1, pero también les había comentado que vamos a manejar nosotros también unas carpetas Drive como el anterior periodo, pero esas las vamos a manejar los tutores, así que ustedes nos entregarán a nosotros pues los formatos y nosotros los vamos a subir a la carpeta Drive. ¿Listo? Entonces, uno de los formatos que nosotros vamos a tener en cuenta es este, el plan de trabajo. Listo. Entonces, bueno, aquí vamos a Profe, tener... ¿Sí? buenas tardes, qué pena interrumpirla. Tranquila, buenas tardes. ¿No puede regalar el nombre del CIPAS? ¿El nombre del CIPAS? A ver, también un momento. Pues este es el CIPAS número 2, ¿no? Profe Jaime. Sí, profe, el nombre del CIPA va como es CIPA por curso, entonces denle un nombre al CIPA, puede ser CIPA número 2, curso de evaluación o algo así. Ah, listo, ya, muchas gracias. Entonces, vamos a hacerlo con el curso de evaluación y el próximo miércoles lo haremos con el curso de legislación, ya que tenemos más plazo para entregar aún la segunda actividad de legislación. Bueno, entonces, en esta de evaluación vamos a tener en cuenta esta segunda fase que se viene ahora, que ya es todo lo que tiene que ver con los formatos, con los diarios de campo que ustedes van a tener que diligenciar, ¿listo? Bueno, entonces aquí, en información del estudiante, pues van a ir sus datos, nombre, correo institucional. Si no tenemos correo institucional, el personal al que les llegan todos sus correos. El Skype, bueno, el centro, el programa,
el nombre del curso, la identificación de ustedes, el celular, la zona, el periodo académico y el código del curso. Bueno, entonces todo esto, lo que sea, por ejemplo, código del curso, la zona, el centro, vamos a llenarle, vamos a diligenciarle los tutores y después ustedes ya pondrán, por ejemplo, su nombre, su correo y su identificación. ¿Listo? Entonces, todos los formatos que se vengan de ahora en adelante los voy a compartir con ustedes tanto en el correo como en el grupo de WhatsApp para que lo vayamos diligenciando. ¿Listo? Bueno, la fecha. Aquí en la información del escenario de práctica van a ir los datos primero, pues de, esto ya vendrá así, ¿sí? Yo les voy a enviar ya con esto diligenciado, entonces por esta parte no nos preocupemos, solamente por la parte de la información del estudiante. Bueno, la información del escenario de práctica, el nombre o razón social es la estrategia de licenciatura en etnoeducación, laboratorio de didácticas de la etnoeducación. Eso ya estará allí. El representante legal es el profe Daniel Alexander Das Alvarado, porque él es nuestro director de este curso de evaluación, ¿sí? Yo soy una de las tutoras, pero el profe es el director, entonces por eso está el nombre de él. La dirección, bueno, de él, la ciudad, el departamento, el correo electrónico y el teléfono. Pero entonces en esta parte de aquí ya no va, esto fue un ejemplo para explicarnos, pero entonces aquí ya irá mi nombre. Bueno, la identificación, tutora, ese es el correo institucional, bueno, el correo personal, que también ya lo pondré, igualmente el Skype y el celular, ¿sí? Pero esos son datos que van a ir de mi parte, que soy la tutora encargada, pues, del nodo, tanto de Ejido como de Tumaco. Bueno, ¿qué vamos a encontrar en los resultados del aprendizaje? Aquí podemos ver cuáles son esos 3 resultados que vamos a obtener. El primero, comprender los fundamentos teóricos y metodológicos de la investigación evaluativa en el sistema educativo colombiano a partir del estudio de los enfoques y la normatividad vigente, lo que ya habíamos visto desde la anterior tutoría. En el resultado 2, diseñar un instrumento de evaluación en el marco de los fundamentos metodológicos y disciplinares de la investigación evaluativa a partir del objeto de estudio. Del objeto de estudio propio del contexto seleccionado. El resultado 3, elaborar un proyecto de investigación evaluativa a partir de la aplicación del instrumento y el análisis de los resultados obtenidos teniendo en cuenta el escenario de práctica previamente elegido. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que nosotros vamos a hacer este ejercicio de práctica pedagógica también a través de un material virtual que tiene documentos y tiene también videos. Entonces, después de revisar todo lo que tenemos que construir por fase, porque tenemos 3 diarios de campo, primer diario pues ya va a ser parte de la fase 1, segundo diario de campo en la fase 2 y tercero en el tercero. Bueno, entonces todo lo que vamos a hacer es... Entonces, todo lo que vamos a hacer es observar este material, analizarlo y darle respuestas ya a unos formatos de observación que tenemos para este periodo. ¿Listo? Que esos van a ser los mismos diarios de campo. En un momentico ya se los voy a socializar para que todos lo tengamos presente. ¿Cuál va a ser el objetivo de la práctica pedagógica? Diseñar una propuesta de investigación evaluativa a partir de la comprensión de los fundamentos teóricos, que es lo que estamos viendo desde ahora, a partir de todo lo que cubre la evaluación, de todos los documentos históricos, fundamentos epistemológicos de esa evaluación.
Se debe estructurar una prueba por competencias para ser aplicada en el escenario de práctica seleccionado, partiendo de los lineamientos para la elaboración de ítems y los instrumentos para el análisis de los resultados. Entonces, ese es el objetivo que nosotros vamos a lograr al final de este curso. Bueno, entonces aquí viene el plan de trabajo. Miren, lo hemos distribuido aquí de tal forma que coincida también con las fechas. Ustedes saben que tanto el nodo de Tumaco como el de Ejido, pues lo vemos en diferentes fechas, así que se trabajarán 2 planes de trabajo. Pero esa parte pues lo vamos a hacer con los tutores, pero sí queremos socializarlo. Entonces, ustedes saben que desde el anterior periodo también estamos cumpliendo con 48 horas de práctica 48 horas de práctica pedagógica, ¿sí? Entonces, ¿cómo van a ir distribuidas esas horas? Primero que todo tenemos una SAPEC, que es lo que nosotros estamos desarrollando tanto en los encuentros, en el encuentro pasado que ya tuvimos, como también en el CIPAS. Por eso aquí se van a contar las horas de acuerdo al CIPAS. Este primer CIPAS que nosotros tendremos a partir del 14 al 29 de septiembre. Entonces, este es el CIPAS ya que hace parte de esta SAPEC. ¿Listo? Entonces, aquí ya tenemos unas horas. ¿Cuáles son los productos esperados? El formato de asistencia, ¿sí? Luego, entrega del plan de trabajo, que es este que ustedes lo van a diligenciar de acuerdo a las horas, cómo quieren que esté distribuido en esa práctica pedagógica, ¿sí? Vamos a distribuir esas 48 horas como ustedes lo vean conveniente. Bueno, si ustedes utilizan, por ejemplo, para el diario de campo 1, si utilizamos unas 2, 3 o 4 horas para desarrollar y tanto ver los videos como revisar el material y después dar respuesta a esas preguntas dentro del formato, lo hacemos, ¿sí? Dependiendo si son 2, 3, 4 horas, pero también recordemos que tiene que coincidir con la fecha del plan de trabajo, ¿sí? ¿Cómo se va a evaluar? Bueno, el plan de trabajo, ¿cómo se lo evalúa? Entregándolo también por correo. ¿Con qué lo vamos a entregar? Con este mapa conceptual del que nos habla la guía número 2. Sí, pero a esa vamos a ir en un momento. Primero desarrollemos formatos y después nos vamos al mapa conceptual. Pero sí quiero tener en cuenta que estas 2 actividades, estas que están señaladas aquí, que estas 2, perdónenme un momentico, por favor. Listo, perdón. Tener en cuenta que estas 2 actividades, tanto el plan de trabajo que les voy a compartir y el mapa conceptual, lo vamos a entregar hasta la fecha 1 de octubre del 2022. ¿Sí? Solamente hasta el 1 de octubre vamos a tener esa fecha límite para la entrega de esta fase 2. Bueno, teniendo en cuenta esto. ¿Qué vamos a tener que entregar también? El diario de campo número 1. Para este diario de campo número 1 voy a compartirles el material para que ustedes lo desarrollen, revisemos los videos y podamos dar respuesta a ese formato de observación que lo vamos a tener en un momento. Aquí se los voy a presentar. ¿Ustedes me confirman si están viendo un material aquí? Por favor. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, gracias. Entonces, este es el formato de la práctica de observación. Esto es lo que también nosotros vamos a entregar
hasta el 1 de octubre. ¿Listo? Con su plan de trabajo, que ese plan de trabajo ya está diligenciado, solamente es para que ustedes lo revisen y lo tengan también. Práctica de observación. Esto sí es lo que nosotros vamos a tener que hacer. Esta práctica de observación 1 dice diferentes modelos de evaluación para aplicar en el contexto de comunidades afro e indígenas de Nariño. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Algunos modelos, algunos ejemplos con los que nosotros podemos evaluar como futuros docentes. Analizar el proceso de evaluación desde diferentes perspectivas con relación a los sistemas de evaluación aplicados en el contexto educativo de las diferentes comunidades étnicas e instituciones educativas. Entonces, análisis a partir de estas preguntas. Nosotros les voy a sugerir, a recomendar que tengamos muy en cuenta las 3 preguntas que nos van a hacer para después nosotros abarcar ya el material, poder ver los videos, poder leer el documento que voy a compartir, pero ya teniendo en cuenta que vamos a dar respuesta a estas 3 preguntas, ¿sí? Porque entiendo de que a veces miramos un video o leemos una lectura, pero no tenemos como un objetivo. El objetivo aquí va a ser que después nosotros vamos a analizar con respecto a, primero, ¿qué procesos de evaluación son los adecuados para evaluar los aprendizajes en contextos étnicos? ¿Cuál es la percepción que se tiene sobre cómo evaluar desde una perspectiva diferente a la evaluación tradicional? 3. ¿Cómo se debería evaluar los aprendizajes con comunidades étnicas? ¿Sí? Entonces, tengamos en cuenta esas 3 preguntas muy claves para después, sí, nosotros acceder a esos videos y a ese documento. ¿Sí? Entonces, ¿qué procesos de evaluación son los adecuados para evaluar en contextos étnicos? ¿Sí? ¿Qué procesos son los adecuados de evaluación? Segundo, ¿cuál es la percepción que se tiene sobre cómo evaluar desde una perspectiva diferente a la evaluación tradicional? Ustedes me daban en la tutoría pasada una serie de ejemplos, cómo podrían ustedes evaluar, ¿no? Dependiendo de la danza, por ejemplo, ustedes decían. Entonces, ¿cuál es la percepción de evaluar diferente? ¿Sí? Eso es lo que nos preguntan. Que no sea, por ejemplo, algo memorístico, que no sea algo que se incluya pues en esa evaluación tradicional con los que nosotros crecimos, ¿sí? Y tercero, ¿cómo se debería evaluar los aprendizajes en comunidades étnicas? Que eso también ustedes participaban en el encuentro pasado, contando cómo ustedes evaluarían, ¿sí? ¿Cuáles serían esos criterios de evaluación que ustedes tendrían para evaluar algún saber, ¿sí? Dependiendo todo desde la comunidad étnica a la que pertenecemos. Dice, los estudiantes después de observar los videos analizan los procesos evaluativos tomados desde los diferentes modelos aplicados en educación. Los resultados de análisis a partir de las preguntas orientadoras deben ser plasmados en el diario de campo 1. Este es el diario de campo 1. No se trata de responder las preguntas, es analizar si en el contexto se pueden aplicar otros modelos diferentes a los que se presentan o los que se conocen como parte de la experiencia en el paso por el sistema educativo. ¿Por qué en el paso del sistema? Porque todos fuimos a una escuela, ¿cierto? Entonces, esa experiencia que nosotros tuvimos es la que vamos a comparar con unos modelos diferentes que nosotros podríamos desarrollar como etnoeducadores, ¿sí? Entonces, como les decía, no es dar respuesta a esas preguntas, es analizarlas, es tenerlas como clave para ya después ir a la información. Revisar el documento Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes, que es el CIE. Todas las instituciones manejan este sistema. Y el Sistema Nacional de Educación Permanente, que es el CINEP. También todas las instituciones tienen esa parte. De las páginas 25 a la 31. ¿Por qué? Porque ese documento contiene, creo que son 54 páginas, ¿sí? Pero solamente vamos a dar lectura de la página 25 a la 31 para tener en cuenta qué es lo que nos van a preguntar, ¿sí?
El documento será entregado por el tutor a cargo durante el desarrollo de la actividad. Entonces, como les digo, yo les voy a compartir este material. Primero, video evaluación en el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Segundo, evaluación tradicional versus evaluación auténtica. Entonces, estos son los videos que están aquí. Diferencias entre evaluación tradicional versus evaluación auténtica. Aquí está el enlace del video, que es este. Es este video que nosotros tenemos aquí. Se llama evaluación tradicional versus evaluación auténtica. ¿Sí? Entonces lo reproducimos, pues a veces tenemos un poquito más de tiempo o el internet nos agarra pues mejor para que lo veamos, ¿listo? Para que lo observemos y de acuerdo a eso diligenciamos ese primer formato. Entonces, este es el primer video del que nos habla aquí, las diferencias entre las dos evaluaciones, y después nos ponen otro video que son 20 maneras diferentes de evaluar a tus alumnos. Es un video muy cortico, miren, es de 3 minutos 32. Referente a las diferentes maneras que nosotros tendríamos para evaluar a nuestros alumnos, ¿sí? A veces estamos acostumbrados como a unas claves, ¿no? De la evaluación y queremos evaluar, pues, siempre así, pero esto nos puede ayudar, 20 maneras diferentes de evaluar a tus alumnos, para que tengamos muchas más ideas de cómo hacerlo. ¿Listo? Entonces, estos son... Profe. Sí, cuéntame. Profe, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Profe, ya teniendo en cuenta de que esos formatos para diligenciamiento, tenemos conocimiento de cómo hacerlo, entonces me queda una duda frente a este video, ¿sí? Ajá. Usted dice que es cortico, que dura 3 minutos, entonces en cuanto a cómo uno ubicaría ahí esas horas, cómo las calcularía. Para este caso, ¿de cuántas horas es la observación? ¿Cómo sería ahí? Ah, ya, listo. Tranquila. Lo que pasa es que, como les digo, esa parte nosotros las vamos a hacer. Yo les voy a entregar ese formato de plan de trabajo para que ustedes pongan solamente los datos que aparecen en el encabezado. Lo demás se los construimos nosotros, los profes de evaluación, teniendo en cuenta pues también cómo estuvo distribuido desde el anterior curso, ¿no? Porque ustedes veían que todo daba, a veces en la observación se ponía más horas, a veces en el plan de trabajo también como 4 horas, pero no se preocupen que eso lo vamos a hacer, eso lo voy a hacer yo, mejor dicho, ¿listo? Cuando yo les entregue ese plan de trabajo, ustedes simplemente lo que hacen es llenar el encabezado con sus datos. Aunque yo no sé si me aclara, por favor, si estoy equivocada, yo me refería a los formatos de observación. Los formatos de observación. Yo estaba hablando del plan de trabajo. No, plan de trabajo, pues yo sé que hay unos datos muy específicos que uno tiene que llenarlo como estudiante y otros lo llena el tutor. Yo me refiero al formato donde uno el formato de observación. Ciertos bueno, de observación. Entonces pasemos a ese. Vamos a eso también cuenta con una hora. Eso también iba a preguntar. Disculpe que interrumpa. Profe, ¿van a hacer los mismos formatos que hemos venido trabajando o estos son otros formatos? Espérenme, ya se los voy a compartir, ¿listo? Espérenme un momentito. No me escuchas. Ya se los comparto. Un momentito.
Deme un minutico que lo estoy cargando aquí. Ay, no. Deme un momento que se me perdió. Lo acabé de revisar ahorita y qué pena con ustedes. Espérenme un momentico. Yo acabé de revisarlo. Aquí la esperamos, profe, tranquila. Gracias. Aquí lo tengo. Aquí está. Este es el formato que nosotros vamos a tener como diario de campo 1 para esa primera observación. Es que tenemos aquí la fecha de cómo van a ir distribuidos. Eso lo vamos a basar nosotros en el plan de trabajo que yo les envíe ya con las fechas. Ustedes distribuyen allí, por ejemplo, yo les digo la primera observación la vamos a hacer en los últimos 15 días del mes de septiembre. Entonces, ustedes eligen en qué fecha exacta observan el video y realizan el ejercicio de práctica. ¿Listo? Entonces, como es el informe número 1, dejamos allí informe número 1. Información del estudiante. Entonces, información del estudiante, su nombre, su identificación, su correo institucional o personal, su celular, ¿sí? El Skype, si tenemos Skype. En el segundo, información del escenario de práctica. Pues como ya les había comentado, el profe Dani Alexander Daza, pues es el representante legal porque es nuestro director de práctica. Pero entonces aquí la sesión de trabajo y el tema a desarrollar, ustedes ya lo ponemos de acuerdo al nombre del primer momento del diario de campo, que también lo voy a hacer yo, ¿listo? Información del profesional externo que acompaña, aquí va mi nombre, aquí va mi correo institucional, todo eso les comparto ya con todo diligenciado. Igualmente aquí, mi nombre, mi correo institucional, mi Skype, y aquí ya viene la observación, ¿sí? Entonces lo que les decía era que de acuerdo a esos videos que nosotros tenemos aquí,
que ya les comentaba. El primero es evaluación tradicional versus evaluación auténtica. El otro es 20 maneras diferentes de evaluar a tus alumnos y un documento que es el CIE y el CINEP, que es el sistema de evaluación. Solamente dice que debemos leer desde la página 21 hasta la 35 o de la 25 hasta la 31 para dar respuesta a lo que nos pide y teniendo en cuenta esas 3 preguntas clave. ¿Listo? Entonces, ¿qué sigue por aquí? Dice, preguntas que orientan la observación. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué preguntas van a ir? Las 3 preguntas que nos hacen desde la práctica de observación 1. ¿Listo? Entonces, esas son las preguntas que van a orientar nuestra observación porque ya teniéndolas como base, teniéndolas claras, ya pasamos a observar los videos y a leer también esas páginas de los sistemas nacionales de evaluación. Profe, ¿Sí? qué pena le interrumpo. Tranquila, cuéntame. Donde dice preguntas que orientan la observación, vamos a colocar las 3 preguntas en el mismo, aquí en la misma descripción, o vamos a elegir una pregunta por cada observación. Podemos poner las 3 y dirigirnos nosotros desde una, ¿listo? Pero sí pongámosle las 3 porque son las preguntas que van a orientar todo, ¿vale? Listo. Bueno, profe, o sea, pues ya ahorita estoy aterrizando en lo que pasaba en las clases anteriores, pues en el curso anterior, Ajá. que miramos con el profe Chloe, pues también miramos con el didáctica, ¿qué curso era? Creo que era de didáctica. Didáctica. Pues O sí, enfoques ya curriculares. estoy entrando La profesora Mercedes. en pues a nosotros en los cursos anteriores siempre nos daban, digamos, una pregunta orientadora. Y entonces nosotros de esa pregunta hacíamos un objetivo y con ese objetivo creábamos 3 o 4 preguntas que orientaban nuestra observación. Ya sería la observación que nosotros íbamos a hacer. Ah, ya les Pues, entiendo. eso Jaime. pasaba en Ajá. eso pasaba Sí, en entiendo. las otras clases. Pues, Ajá, sí, lo entiendo porque todos si tienen, aquí, cada formato Ajá. tiene su diferencia, ¿no? Entonces, como les digo, aquí las preguntas que orientan la Claro. observación van a ser las 3 que a nosotros nos están dando desde la práctica. las 3 que ya nos están dando. Entonces, Ajá, sí, pues, exacto. claro, es más. Exacto. Ya no Ajá. tendríamos que generarnos otras No. preguntas. No Pero- vamos a generar más preguntas. Y Ah, qué pues, pena, igual en los también 3 entiendo. formatos las mismas preguntas. Ajá. No, porque No. la práctica No, sí, 2 viene con no. otras preguntas y la práctica 3 viene con otras preguntas. ¿Sí? Eso de acuerdo. Claro, porque Ajá, siga, Jair. y pues ya me queda claro, ahí también ya me queda claro el objetivo que es darnos cuenta cuáles son los distintos tipos de observación que se ve de evaluación o de formatos de evaluación que se usan en las instituciones de los videos que vayamos a mirar. Ese Ajá. sería nuestro objetivo. Exacto. Pues, si no estoy exacto. Sí, Jair, está bien así. Bueno, Ajá. ya ahí pues ya estoy más o menos. Profe, una pregunta, Orientado un poquito, pues. cada formato Solo traería tocaría sus que- preguntas de Revisa. observación, ¿cierto? Que orientan la observación. Sí, Oliva. Ajá, entonces eso es lo que yo les voy a compartir ahorita. Las Ya, 3, el formato de práctica y el formato que es de diario de campo. ¿Listo? Entonces cada práctica les va a traer unas preguntas diferentes. ¿Sí? Entonces enfoquémonos en esta primera fase, en esta fase 2. La 1 pues ya fue el trabajo que entregamos, como les digo. Ahora está con la fase 2, nos va a orientar en estas preguntas, pero este es el diario de campo 1. ¿Listo? Es el primero que vamos a hacer. Entonces, voy a continuar. Aquí entonces ya tenemos las preguntas que orientan la observación, que van a ser las mismas. El contexto de observación. ¿Qué vamos a describir aquí? Recordemos que aquí todo se trata es de describir, ¿sí? Cuando ustedes ya hayan visto los videos y el material. Entonces, en el contexto de observación, vamos a poner cuál es el contexto que rodea eso. ¿Cuál es, por ejemplo, podríamos hablar incluso de
de en qué lugar se hace la clase o de qué se habla en esa diferencia de evaluaciones, ¿sí? ¿Cuál es el contexto que rodea? Va a ser siempre la evaluación en esta parte, ¿sí? Pero tratemos de describir qué escenarios nosotros nos encontramos en esa parte, ¿listo? Así una descripción muy corta de esa parte. ¿Cuál es la comunicación con el grupo poblacional? ¿Sí? Con el del que se está hablando allí, tanto en el documento de las evaluaciones como en los dos videos. ¿Listo? ¿Cuál es la comunicación con el grupo poblacional? ¿De qué habla en un momento inicial? ¿De qué habla en un momento intermedio? ¿Y de qué nos habla en un momento final? ¿Sí? Entonces, en esas partes tengamos en cuenta que vamos a revisar bien esos videos, vamos a dar lectura a esas páginas y tratamos de describir cómo hacemos el momento inicial, el momento intermedio y que encontramos también en el momento final. Luego, nos pregunta cuál es el uso del material didáctico para el desarrollo de la sesión. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es ese uso que vamos a encontrar? Dame un momento, por favor. Listo. ¿Cuál es ese material didáctico que nosotros vamos a encontrar en ese material que nosotros nos están presentando? Bueno, ¿y cuál es la interpretación finalmente que todos vamos a hacer de acuerdo a ese material? ¿Cuál es la interpretación que hace cada uno de ustedes a partir de allí con referencia de las 3 preguntas que componen esta observación? ¿Listo? Que orientan esta observación. Bueno, entonces hasta aquí, vamos hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento de este formato? ¿Algo que no se haya entendido o todo está claro? Está claro, profe. ¿Sí? Marcela, ¿tienes de pronto alguna pregunta? Profe, buenas tardes, David. Listo, David, cuéntame. Profe, esta actividad no lleva anexo. ¿Cómo? Esta actividad no lleva anexo. Este es el anexo. Este es el anexo, David. Ajá, qué este es el anexo número 2. Ajá, la actividad pues es la práctica, ¿no? Lo que nos pide. Y este es el anexo. Entonces el anexo 2 va a ser el diario de campo 1, el 2 y el 3. ¿Listo, David? Profe, ¿esta actividad es individual o Esta grupal? actividad es individual. Sí, Catherine, es individual. Ok. Ajá. Creo que también incluso se les puede facilitar un poco porque ustedes ya determinan el tiempo que tiene cada uno para poder ver los videos, ¿sí? Que no se tengan que reunir para hacerlo. Entonces, y ustedes saben también que estas evidencias de práctica son individuales, ¿vale? Entonces, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Continuamos. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué nos pide a nosotros en las impresiones? Dice, el eje temático, que son las cualidades, las habilidades, las actitudes, competencias, paradigmas, modelos mentales, juicios, emociones y creencias que se dan en esa sesión, ¿sí? Entonces vamos a describir qué tanto nosotros encontramos respecto de esas palabras claves que nos ponen allí. Bueno. Después dice cómo los procesos influyen en las relaciones académicas, personales y profesionales que se dan en el ámbito educativo del docente en formación. Nosotros somos los docentes en formación, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a creer que esos procesos evaluativos influyen en nuestras relaciones académicas, personales, profesionales en ese ámbito educativo? ¿Sí? Vamos a describir cómo influye cada uno de esos procesos, ¿sí? Cómo influye con mis hijos, cómo influye en mi relación profesional, cómo influye con mis padres, por ejemplo, también, ¿sí? Eso hace parte de las relaciones personales. Y luego vamos a una evaluación. Dice, aspectos en los que usted como docente en formación considera que se pueden mejorar en la sesión observada. Después de observar tanto los videos como los sistemas de evaluación, vamos a decir cómo podemos mejorar esas sesiones,
¿cómo podemos mejorar eso que nos están explicando, que nos están dando a conocer que existe? ¿Sí? ¿Cómo es que nosotros evaluamos o utilizamos esas 20 maneras de evaluar o cómo lo vamos a hacer en ese momento? ¿Cuáles son las diferencias que encontramos entre la evaluación que nosotros hemos tenido durante toda nuestra vida, que es una evaluación tradicional, y cómo evaluaríamos esa parte nosotros ya desde las etnias, ¿sí? Desde las comunidades, desde los territorios, desde el contexto? Es eso lo que nosotros vamos a hacer en esta parte. ¿Listo? Aquí ya finalmente pues va a ir la firma de ustedes, cada uno, entonces la vamos a trabajar de manera digital, ¿sí? Si ustedes la tienen ya de forma digital, o si no, la idea es firmar en una hojita en blanco y ya saben, tomarle una foto y ahí ya va a estar nuestra firma digital. ¿Listo? ¿Cuál es la información general que nos dan en esta práctica? Dice, no se debe limitar al trabajo. Dime, Profe, cuéntame. Pues estuve leyendo en la guía pasada y planteaba de que algunos formatos toca dejarlos o transformarlos en PDF. En el caso de este formato se deja tal cual, porque lo miro que aparece en formato Word. Después de diligenciar, se convierte a PDF. Sí, por favor. Ajá, para enviarlo siempre al correo, porque como les cuento, nosotros somos los profes los que vamos a subir todo eso a sus carpetas. Les pido, por favor, cuando lo diligencien, cada uno de los diarios de campo, solo son 3. Recuerden que ya nos mermaron porque el anterior periodo fueron 8, ¿cierto? Entonces, ahora solamente vamos a hacer 3. Trabajémoslos muy bien cada uno va a tener su tiempo, el tiempo necesario para que ustedes lo desarrollen. Y después de que ya lo hayan terminado, lo revisamos y convertimos a PDF para enviarlo, ¿sí? Eso sería lo que yo podría solicitarles para que todo eso lo podamos nosotros simplemente subirlo y no tener que estarlo convirtiendo también, ¿vale? Hasta aquí. La observación participante, como su nombre indica, consiste en observar al mismo tiempo que se participa en las actividades propias del grupo que se están investigando. ¿Listo? Entonces, vamos a hacernos parte de esa práctica pedagógica nosotros, ¿sí? Que no seamos... Profe, ¿Sí? qué pena le interrumpo, me había olvidado de diligenciar la asistencia. Ah, ya, aquí se las... ¿Cuál es el tema? Ya se los vuelvo a enviar. Sí, ya yo tengo el enlace. ¿El tema cuál es? CIPAS 2. Pongámosle evaluación. Plan de trabajo. Y podemos ponerle. Sí, los que ya lo enviaron diferente, con tal de que ya hemos puesto evaluación, sabemos. Listo que ya la tenemos. Listo, entonces vamos avanzando aquí. Bueno, en las instrucciones del diligenciamiento, debe ser diligenciado en procesador de texto y tener en cuenta la información adicional. Entonces, como les digo, yo se los comparto en Word, pero ustedes cuando lo envíen, lo comparten en PDF, por favor. Bueno, los estudiantes son responsables del plan de trabajo, su carácter inédito, la autenticidad y el respeto de la propiedad intelectual. En la observación dicen el encabezado, bueno, eso ya lo vimos, ¿no? El estudiante practicante registra la información solicitada, lo que les digo, yo ya les voy a compartir con los 2 encabezados que me corresponden a mí ya diligenciado para que ustedes solamente diligencien la parte de ustedes. Y en el contexto de evaluación, de observación, perdón, sobre el contexto específico de la clase que ustedes van a observar, de los estudiantes, el grado, rango de edades y descripción del escenario de práctica. Aquí nos escriben, ¿no? ¿Qué es el criterio que se va a evaluar en cada uno? La comunicación con el grupo poblacional, es importante declarar cuál es el tipo de comunicación que se establece con la población objeto de la observación participante.
todo esto, lo que nos están explicando allí, es lo que nosotros vamos a diligenciar en esta parte. ¿Sí? Profe, Sí, cuéntame. para esta actividad se envía todo junto, ¿cierto? Sí, ajá, exacto. Enviamos el mapa conceptual y enviamos el plan de Diligenciamiento trabajo, Ujú. el plan de trabajo y el diario de campo. ¿Listo? Ok, ya, gracias. Listo, Oliva, gracias. Antes del 1 de octubre. Listo. Vamos a ver. Bueno, en el momento inicial dice las pautas que socializa el docente en el momento inicial, el momento intermedio, lo que va sucediendo, el momento final, cómo cierra esa sesión, el uso del material, describir claramente los recursos utilizados para el desarrollo de la sesión en proceso. Sí, eso sabemos, qué es lo que va a utilizar el docente en ese video para dar su clase. La interpretación, ahí sí ya es muy personal, sustenta su análisis de la sesión o proceso dando respuesta a las preguntas que orientan la observación. Las impresiones, observar para participar, bueno, todo esto ustedes ya lo revisan allí. ¿Listo? Entonces, hasta aquí quisiera preguntarles si tienen alguna duda. Profe, listo, cuéntame. quisiera saber, usted nos manda el formato así como se visualiza, me refiero así vacío, o nos los envía con algunas explicaciones, ¿sí? A tener en cuenta. Listo. Obviamente uno al revisarlo, lo que haría uno es borrar esa parte y ya redactarlo de uno, pero me gustaría esa parte como para no cometer errores, ¿sí? Claro que sí, Oliva, con mucho gusto. Mira, ¿no? Lo que les decía, el plan de trabajo es lo primero que yo voy a enviarles para que ustedes relacionen las fechas con las 48 horas que debemos cumplir. Entonces, allí ya va a ir distribuido, por ejemplo, qué día ustedes podrán aplicar su diario de campo, de qué día, de qué fecha a qué fecha y cuántas horas ustedes también van a utilizar. ¿Listo? Eso en cuanto al plan de trabajo. Como esto hace parte del plan de trabajo, porque es una de las partes que hay que cumplir, aquí en la fecha nosotros simplemente vamos a poner, o yo se los pongo, no se preocupen, yo pongo encabezado, preguntas, contexto, aquí está, explicadito todo, ¿sí? Entonces, de igual forma les voy a poner la parte que, como a marcar la parte que ustedes tienen que diligenciarla, sin embargo, ahí está en blanco. Bueno, eso sería. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Bueno, profe, gracias. Con gusto, Oliva. No, bueno, entonces, esta parte que nosotros tenemos aquí, el anexo 2, tanto el plan de trabajo como el anexo 1. Ah, bueno, les iba a acabar de explicar esta parte. Esperen un ratito. Una ventana. Listo. Entonces, miren, nosotros íbamos aquí, ¿cierto? La fase 1 es la que nosotros ya cumplimos con la entrega de la primera actividad. La fase 2 es la que empieza con la entrega del plan de trabajo, del mapa conceptual también. Si quieren ustedes, podemos hacer también una profundización en esta parte, lo hacemos el próximo CIPAS, ¿sí? El próximo miércoles lo hacemos para aclarar lo de los fundamentos históricos y epistemológicos, ya ustedes habiendo revisado el material, ¿listo? Entonces, el próximo miércoles les pido, si tienen alguna pregunta, que la hagamos ese día, ¿listo?
La observación participante y los recursos digitales pertenecientes al diario de campo. ¿Sí? Entonces, estos tres trabajos, estos tres documentos son los que nosotros vamos a entregar antes del 1 de octubre. Diario de campo, mapa conceptual y plan de trabajo, correspondientes a la fase 2. Después, en ese plan de trabajo viene la ESAPEC, que es el próximo encuentro que nosotros vamos a tener tutorial, ¿sí? Como ya ustedes vieron en los calendarios, creo que es el 21 de octubre, entonces esa va a contar como la ESAPEC. Miren, aquí está 20, 21, 22, 28, 29, dependiendo de las fechas de la semana A y la semana B de los nodos, ¿sí? Recuerden que primero nos vemos con Ejido y después con Tumaco. Entonces, ese también hace parte de ese plan de trabajo. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a esperar? ¿Qué producto es el formato de asistencia? Seguido a esto, vamos a diseñar un instrumento de evaluación, que esa va a ser ya la fase 3, que va a corresponder al 30 de octubre. Entonces, evaluación por competencias y realimentación de la prueba por un par académico. Eso es lo que tenemos que hacer también, darle cumplimiento. La observación participante viene el diario de campo 2, ¿sí? En este diario de campo 2 también lo vamos a entregar hasta el 30 de octubre, pero para eso aún tenemos bastante tiempo, ¿sí? Vamos a hacerlo primero. Después viene el CIPAS, que es lo que vamos a tener también a futuro, de acuerdo a la programación de los tutores. Entonces ahí ya con el profe Jaime les estaremos informando esa parte. La asistencia a los CIPAS, por favor, pongan su asistencia quienes falten. Y vamos a la fase 4, que ya es la ESAPEC del 18 y 19 y 25 y 26 de noviembre, de acuerdo pues con las semanas que correspondan, también un formato de asistencia que vamos a tener. Yo voy a tener ese formato de asistencia con ustedes. Cuando ya tenga sus datos, solamente es llenar por cada uno de ustedes cada formato de asistencia. Análisis de la realimentación realizada por el paracadémico a partir del 27 de noviembre, el plan de mejoramiento que debemos hacer, la observación de participante de los recursos digitales correspondiente al diario de campo 3, solamente 3 diarios de campo, y finalmente ya el simulador de práctica, que ya nos contarán a nosotros y nosotros a ustedes cómo los vamos a trabajar. ¿Listo? Ese simulador de práctica. Y lo que tenemos es el formulario de la práctica, la evaluación que ustedes hacen de ese simulador. ¿Listo? Entonces, todo este es el plan de trabajo que vamos a tener en el curso de evaluación. Quisiera saber si hay alguna pregunta con respecto a esta parte o estamos de acuerdo. Aquí, en esta parte de aquí abajo, es donde yo les voy a poner cuántas horas vamos a utilizar para cada una de las actividades de ese plan de trabajo. Bueno. Bueno, profe. ¿Listo? Sí, ¿Hay profe. alguna pregunta? Los escucho. Si hay algo que no esté muy claro, lo podemos aclarar en este momento. No, bueno, no hay preguntas. Entonces, sin embargo, pues como les digo, yo voy a compartirles cada uno de esos formatos, vamos a desarrollarlos. Si no entendemos algo, pues lo volvemos a aclarar, ¿sí? Igual va a quedar esta grabación por si hay alguna duda que ustedes tengan, porque resulta que a veces nos queda claro, pero en el camino pues nos encontramos varios interrogantes. ¿Listo? Entonces voy a compartirles a ustedes el plan de trabajo, primero que todo. Segundo, voy a compartirles el diario de campo y toda la información correspondiente para desarrollar este diario de campo. ¿Sí? Tanto los videos como el documento del sistema de evaluación. Listo. Entonces, vamos a llegar hasta aquí en el curso de evaluación y el próximo CIPAS que tengamos lo hacemos de legislación, teniendo en cuenta que la fecha está más extensa, la fecha límite de entrega. Bueno, entonces agradecerles a ustedes por este tiempo. Recuerden que si nos surgen algunas preguntas, aquí vamos a estar para aclararlas.
Bueno, muchísimas gracias. Si está el profe Oscar por aquí. Gracias a usted. Profe Ana, Sí, muchas profe gracias, Jaime. ¿no? Qué pena interrumpirla, sí.